Bien, muy buenas tardes, estimados obstetras, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidos a esta tercera y última sesión del curso de preeclampsia, eclampsia y síndrome GEL, esperando que se encuentren bien en este feriado y asimismo también, si fueran tan amables de poder confirmarme rápidamente por el chat si se escucha bien el audio y asimismo también si se visualiza el material de manera conforme para poder dar continuidad a nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? A ver, me confirman por favor en el chat si está todo conforme, colegas. ¿Se escucha bien? ¿Se visualiza el material? Ay, sí, ok, listo. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces dicho ello, hoy creo que lo moví. Ahí está. Dicho ello, vamos a dar continuidad y también cerrar ya este curso que hemos iniciado, en el cual vamos a concluir con ciertos aspectos, al menos los más importantes, acerca de lo que es la eclampsia y ampliar un poco más la información en relación a lo que es el síndrome GEL, que si bien es cierto es una patología que está involucrado dentro de ese curso que estamos brindando. El esquema del tratamiento con el sulfato de magnesio, que como bien sabemos es un fármaco anticonvulsivante y también tiene efecto de neuroprotector y que principalmente se usa en el manejo de crisis hipertensivas. Sabemos que existe un esquema en el cual se realiza el manejo y el tratamiento. Ahora, hay una clasificación y la que generalmente donde tenemos más dominio o la que mayormente se usa en diferentes lugares es el régimen de Pritchard, ¿verdad? De Pritchard, que vendría a ser la dosis de carga de 4 gramos, o el régimen de Suspend también, que es muy usado, o en ese caso, como habíamos mencionado, dentro de la clasificación para poder administrar el sulfato, el régimen de Sibay, ¿no? Que vendría a ser tanto la dosis de carga como la dosis de mantenimiento de este fármaco de 6 gramos y la dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos vía endovenosa por hora. Dentro del tratamiento con el sulfato de magnesio, recordemos simplemente que hay que realizar un monitoreo y vigilancia estricta, ya que si bien es cierto, este fármaco ayuda a prevenir las convulsiones tónico-clónicas y asimismo también a manejar la convulsión cuando ya la paciente entra en este estado tónico-clónico, hay que siempre estar a la vanguardia de poder identificar de manera temprana algún efecto de toxicidad. ¿Correcto? ¿Qué más nos menciona dentro de los efectos posibles que puede ocasionar el sulfato de magnesio? Lo que es la oliguria, la hiperreflexia, la frecuencia respiratoria disminuida, ¿no? La falta o la alteración de sensorio del paciente, ¿no? Entonces son aspectos que hay que estar al pendiente, como bien hemos mencionado en parte también cuando hablamos acerca del tratamiento de la preeclampsia con criterios de severidad. Bien. Pasamos a la siguiente. Entonces, son aspectos, son algunas diapositivas que ya hemos revisado previamente, por ello las estoy realizando de una manera bastante corta la explicación respectiva. Bien, entonces, el tratamiento de la eclampsia sabemos que es la presión arterial cuando generalmente se tiende a presentar en picos bastante elevados, mostrando valores mayores de 160 sobre 110 o 160 sobre 90. Cabe agregar que también hay ciertos escenarios que muchas veces puede darse una presión arterial dentro de lo normal, bueno, no dentro de lo normal, pero al menos con picos no tan elevados, y aún así la paciente puede llegar a convulsionar. Algunas de las complicaciones maternas a considerar: hemorragia cerebral, tenemos la neumonía aspirativa, el edema agudo de pulmón, el CID o la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia renal aguda y el desprendimiento de placenta. Bien, en la parte derecha, como estamos viendo en esta imagen, nos muestra la frecuencia a nivel porcentual de cada complicación materna como resultado de esta patología que es la eclampsia. Y no sé si ustedes han visto, así como haciendo un paréntesis a esta sesión, bueno,
Ya sé que estamos muchas veces pendientes de las redes sociales y justamente les hago esta observación pequeñita porque estaba revisando las redes sociales hace 2 días, ¿no? En el cual una publicación mencionó que, si no me equivoco, creo que fue en Puno, ¿no? En el cual ha habido una muerte materna recientemente. No sé si alguno de ustedes lo habrá leído en el Facebook, en el cual indica, bueno, la publicación. Sabemos que no siempre publican toda la información completa, real, ¿no? Pero mencionan que justamente esta muerte materna se debió a un evento hipertensivo, ¿no? Fue una paciente de 24 años de edad que, según lo que manifiestan, ¿no? Dentro de los comentarios, es de que esta paciente no tenía controles prenatales, era una paciente de esta zona rural, que la parte de la familia de la paciente se negaba a que se realicen sus controles cuando no tenía ningún control y llegan al estado, al hospital, justamente por un tema de eclampsia, según el reportaje o según la publicación. Esta paciente ya estaba convulsionando y lamentablemente falleció, ¿no? Y se reportó justamente ese indicador que fue una muerte materna en Puno. No sé si alguien vio la publicación, pero bueno, se los menciono, ya que estamos justamente abarcando este tema para ver la importancia, ¿no? Que es conocer, ¿no? El concepto, muy aparte del concepto, es la clínica, colegas. Yo tengo que identificar la clínica de una paciente con eclampsia, la clínica cuando estoy frente a una paciente con hipertensión crónica, cuando estoy frente a una paciente con preeclampsia propiamente dicha, y no frente a una paciente con hipertensión gestacional, donde muchas veces confundimos la clínica, confundimos los resultados del laboratorio, porque asumimos de una manera bastante rápida, ¿no? De que ya estamos frente a un diagnóstico que posiblemente no es. Y es justamente desde el primer día que se inició esta sesión, de este curso, es establecer las diferencias de estos trastornos hipertensivos, ¿no? Para que ya de esta manera quede bastante claro. Muy bien. Complicaciones neurológicas, entonces sabemos que dentro de eso está el infarto cerebral, las hemorragias cerebrales, ¿no? Producto de los microinfartos, las complicaciones fetales, que dentro de las complicaciones se va a dar lo que es la prematuridad, la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Lo que es referente al desprendimiento prematuro de placenta también, que va asociado justamente a esta hipertensión. El nacimiento pretérmino afecta con una incidencia bastante alta del 50% de los casos y el 25% ocurre antes de las 32 semanas de gestación, ¿no? De manera con una edad gestacional muy precoz. ¿Cuál es el pronóstico de la eclampsia? ¿Se puede realizar un pronóstico? Claro que sí, si lo diagnosticamos de manera oportuna, ¿no? Si identificamos los factores de riesgo moderados y severos de una paciente desde el control prenatal, en el cual hemos manifestado con diferente bibliografía de la maternidad de Lima, la cual nos estipula cuáles son esos factores de riesgos. Y si nosotros estamos identificando estos criterios ya desde la consulta prenatal, podemos prevenir esta complicación. Podemos prevenir una muerte materna si realizamos el manejo y diagnóstico oportuno. ¿Qué hablamos con la parte del cribado preventivo? Hablamos de la aspirina, ¿verdad? Entonces, si realizamos el manejo de la aspirina, ¿no? Que la paciente inicie con este tratamiento, también acompañado con este micronutriente que es el calcio, acompañado con una alimentación adecuada, considerando a estas pacientes de alto riesgo, créanme que va a haber una incidencia bastante reductiva, ¿no? Bastante reductiva cuando nosotros eh, vayamos a presentar algún tipo de complicación como estamos viendo en estas sesiones. ¿Bien? Listo. A ver, ¿qué más nos mencionan acerca de la eclampsia? Esta escala, bueno, esto es más que todo la parte médica, ¿no? La escala de Glasgow, ¿no? Que es muchas veces lo que determina como parte del manejo médico para poder identificar la lucidez del paciente, el estado de gravedad, sobre todo, y más aún cuando padecen estas crisis convulsivas. Algunos factores a considerar que ya hemos mencionado,
¿no? La edad materna avanzada, la ausencia de controles prenatales, ¿no? Haber tenido preeclampsia en un embarazo anterior, ¿bien? ¿Qué más? La eclampsia se considera también una contraindicación absoluta para poder continuar con alguna conducta expectante. ¿Cuál es el tratamiento, no? Por ahí dirán, colega, y no he mencionado el tratamiento de la eclampsia. Si hemos manejado el tratamiento como la dosis de ataque de mantenimiento, muy dependiente de la comunicación, ¿no? Terminar el embarazo, terminar la gestación. Por más que yo logre detener la comunicoclónica, no es finalizar ya la gestación. ¿Bien? ¿Qué cosa en el posparto debemos considerar en base a esta patología, ¿no? El fármaco de elección que ya lo estamos mencionando, ¿no? También se puede utilizar en la etapa del posparto, ya que se ha hecho mención que la preeclampsia, ¿no? Y la eclampsia, que es la complicación justamente de esta hipertensión, es justamente el uso del sulfato de magnesio hasta en la etapa del posparto, ¿no? Y recordemos que no podemos exacerbar el tratamiento de este fármaco más allá de las 24 horas. Bien, bueno, si lo mencionamos, vamos a pasar esta diapositiva y veamos este enfoque de aquí. A ver, voy a, vamos a aumentar un poquito la imagen para poder tener una mejor apreciación. Creo que sí se ve, sí, perfecto. Vean ustedes aquí, esta es una captura de una imagen que me pareció bastante interesante poder compartirlo como parte de esta sesión y también del material. ¿No? Porque nos indica justamente de una manera bastante breve y resumida en este cuadro, bueno, en este cuadro, no, este fluxograma, perdón, cuál es el manejo de una paciente embarazada que justamente presenta un cuadro de hipertensión severa, ¿no? Cuando hablamos de un cuadro de preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? Y cuando los valores de la presión arterial están por encima de los 160 sobre 110. Entonces acá nos indica, ¿no? El tratamiento es de la paciente que ingresa con la clínica, que le brindo como tratamiento por vía oral, cada qué tiempo le voy a administrar el tratamiento, qué realizo si la hipertensión persiste, ¿no? Hasta cuántas dosis le puedo administrar el fármaco, ¿no? Entonces todo esto, vean ustedes, justamente me lo estipulan en este fluxograma, ¿no? Bastante importante y un resumen también, por así decirlo, de lo que hemos estado abarcando en todo el material. ¿Ya? Acá les dejo esta partecita ya para que ustedes también lo puedan revisar a mayor detalle. Muy bien. A ver, entonces continuamos con el difedipino. El difedipino sabemos que también es un antihipertensivo y a diferencia del sulfato de magnesio, el difedipino, como bien hemos indicado, es una de las funciones que va a presentar a controlar la hipertensión, ¿verdad? Es decir, aquella paciente que yo tenga con picos elevados de presión arterial, sobre todo con valores que bordean los 160 a más, voy a realizar el uso de nifedipino. ¿Para qué? Para que esta presión arterial que esté elevada se logre normalizar. Esa es una de las funciones y de su mecanismo de acción también. Justamente lo mencionamos antes. Pasamos a la siguiente. Entonces, hay un ensayo que se realizó en Australia en el cual mencionan que el nifedipino de 10 miligramos, que justo es la presentación farmacológica, realiza lo que es una liberación lenta y acción intermedia, ¿no? Que se va a dar particularmente en casos de hipertensión grave en gestaciones. Hicieron, bueno, un estudio de pacientes, ¿no? Un grupo de pacientes que justamente recibieron estas cápsulas de liberación inmediata, en el cual tuvieron una caída significativamente de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Se estabilizó la presión y la frecuencia cardíaca generalmente se presentó incrementada, ¿no? Y es muchas veces lo que nos puede engañar,
porque a veces hay pacientes, ¿no? Y a mí me ha sucedido cuántas veces, ¿no? Más de una vez, en que se les toma la presión, tiene presión de 150 sobre 100, vamos a suponer, ¿no? Y de ahí se le da la indicación que se le administra nifedipino vía oral. Ya recordamos que no se da vía sublingual porque genera el riesgo de óbito fetal. Y de ahí se le vuelve a monitorizar la presión y, oh sorpresa, ya no tiene 150, ya tiene 130 o 120, ¿no? Y dice, ah, es mentira, ¿no? No se ha tomado bien la presión o está todo bien. ¿Para qué vamos a realizar un criterio de referencia o vamos a tomar alguna medida drástica con esta paciente? Y muchas veces nos dejamos confiar, ¿no? Y es ahí donde se da la mayor incidencia de estas posibles complicaciones. Entonces, ¿por qué se está dando esta situación? Es bastante clara la respuesta, por el uso de este fármaco que está ocasionando en la paciente que la presión arterial haya descendido y se haya, entre comillas, estabilizado, pero es por uso de este fármaco. Pero si yo simplemente suspendo el uso de este medicamento, se va a mostrar la verdadera presión arterial de esta paciente que me estaría conllevando definitivamente a un diagnóstico hipertensivo con criterios de severidad. Bien, entonces hay que tener bastante juicio clínico cuando realicemos la evaluación de un paciente y no confiarnos de que está todo aparentemente bien, ¿no? Por lo que me refiere a la paciente o por los resultados que encuentro. Más aún si esos resultados han sido producto de algún fármaco que yo he administrado al paciente. Bien. Listo. Siguiente, entonces, una dosis común es de 10 miligramos por vía oral de manera inicial, que es lo que generalmente se maneja. Si no se alcanza la presión arterial objetivo en 20 minutos, ¿no? Se puede administrar de 10 a 20 miligramos según la respuesta inicial y poder realizar la reevaluación de la presión arterial 20 minutos después. Si en caso no se logra la presión arterial objetivo, como está registrado aquí, se puede administrar otra dosis de 10 a 20 miligramos, dependiendo de la respuesta previa del paciente. ¿Bien? Entonces, para nosotros, eso es otro casito que justamente nos han estipulado para lo que es referente la prevención de la eclampsia en una revisión que se realizó de 179 casos. Ahí se los dejo como parte de la bibliografía también para que ustedes lo puedan revisar. Y llegando a la parte de las conclusiones en base a lo que es la eclampsia, nos menciona lo siguiente, ¿no? Sabemos que esta fase tónico-clónica de toda convulsión suele resolverse de una manera bastante breve hasta un periodo de 2 a 3 minutos, en el que se puede iniciar la administración de sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones recurrentes. En el caso del embarazo va a ser un factor desencadenante ya que puede estar asociado con la púrpura trombocitopénica o el síndrome hemolítico urémico, perdón. Bien. Entonces hay que tener presente, en otras palabras, como dentro de las conclusiones en base a esta segunda patología que ya hemos revisado desde la segunda sesión, ¿no? Que toda paciente que tenga estos cuadros, ¿no? O este cuadro de ictus, ¿no? Como muchas veces tienden a llamar los especialistas, la parte de neurología, ¿no? Los médicos especialistas en esta área, ¿no? Hay que realizar siempre un estudio, ¿no? Posterior. ¿Por qué? Porque estos microinfartos que se pueden desencadenar producto de las convulsiones, estas microhemorragias que se pueden desencadenar también y que hemos mencionado como parte de la descripción, a largo plazo definitivamente van a dejar secuelas neurológicas en el paciente, ¿no? Por más que ya la gestación haya concluido. Listo. Pasamos entonces a la siguiente lámina, ya concluyendo lo que es la parte de la eclampsia, ¿no? Bueno, acá hay un caso clínico en el cual nos habla de una paciente de 36 años, ¿ya? Simplemente le voy a dar una lectura
bastante breve para que ustedes puedan analizar y si desean participar pueden hacerlo de manera libre por el chat, no hay ningún problema. No vamos a tratar de leer todo por un tema de tiempo, pero también la finalidad es que ustedes puedan realizar sus participaciones respectivas por este medio. Bien, a ver, esta paciente menciona que es llevada al centro de salud, tiene 36 años y refiere dentro de las molestias o la clínica que tiene, zumbido de oídos, ¿no? Tinnitus, cefalea, edema en pies y barriga. Ha tenido 3 atenciones prenatales en su pueblo con presiones arteriales de 90/60. Al parecer, normal, ¿verdad? Antecedentes, gesta 4, su tercer embarazo tuvo un parto prematuro, tuvo también antecedentes de preeclampsia, temperatura normal a la evaluación, no hay pico febril, presión arterial, ajá, casi definitivamente está elevada, ¿no? 160/100, hipertensión, paciente hipertensa. Frecuencia cardíaca 85, normal, al igual que la frecuencia respiratoria. ¿Qué me llama la atención también conforme voy leyendo este caso clínico? Que esta paciente presenta gingivorragia, ¿no? Sangrado y petequias en el dorso del cuerpo. La obstetra realiza su evaluación como es de costumbre y encuentra una altura uterina adecuada, latidos cardíacos fetales 128, si bien es cierto, aún está dentro del margen, ¿no? Pero también sería lo ideal que esté al menos en un valor un poquito mayor, ¿no? 130, 140. Dinámica uterina, una contracción en 15 minutos y al tacto vaginal encuentran un cuello dehiscente, incorporado al 50%, altura de presentación -3, pelvis ginecoide y se aprecia sangrado vaginal escaso. Edema de miembros inferiores, ascitis, que es la presencia de líquido, como bien conocemos, reflejos rotulianos, clonus y ácido sulfasalicílico de 2 cruces, ¿no? Caso muy interesante. Entonces, para desarrollar y también para analizar en relación a la descripción de este caso, perdón. Signos y síntomas de alarma, definitivamente estamos identificando más de uno. Cefalea, ¿no? Zumbido de oídos, edema, insuficientes controles prenatales, ¿no? Sabemos que como mínimo, para decir que una paciente ha sido controlada, son 6. Esta paciente claramente en la descripción menciona solo 3 controles, por más que dentro de esos 3 controles haya presentado unas funciones vitales, particularmente lo que es la presión, de resultados aparentemente normales. Gesta 4, factor de riesgo. ¿Qué más? Paciente con antecedente de preeclampsia, ¿no? En gestación anterior. Paciente con antecedente de haber tenido prematuridad. Paciente que a la clínica me evidencia gingivorragia y petequias en el dorso del cuerpo como parte de la primera respuesta, que son los signos y síntomas de alarma que identifico en este caso clínico. Y asimismo también el sangrado vaginal, ascitis y clonus, ¿no? Entonces hay bastantes factores de riesgo y signos de alarma que estoy identificando en este paciente. ¿Cuál sería mi diagnóstico presuntivo? ¿Cuál sería mi plan de trabajo en este caso? Bueno, es bastante complicado tal vez por ahí determinar el diagnóstico de manera rápida, pero a grandes rasgos, más que todo por esta parte de la descripción del casito que nos están mencionando, estaríamos frente a un gel, ¿no? A descartar o a considerar un gel. Y ya para dar con el diagnóstico al 100%, sabemos que el gel, como habíamos indicado, es más que todo laboratorial para poder considerar el diagnóstico al 100%. Y cuando hablamos de la parte laboratorial, estamos hablando de la presencia de equistocitos en frontis periférico, que es más que todo el que me lleva el plus y a la confirmación del diagnóstico de gel. Más hay laboratorio que clínica, a diferencia de la preeclampsia, que la preeclampsia van casi los dos de la mano, pero las primeras señales de alerta
me va a mandar la clínica, ¿verdad? Porque es justamente lo que la paciente me va a referir y lo que yo voy a encontrar en la evaluación. ¿Qué son las cefaleas, la epigastralgia y el dolor abdominal, el famoso SEP que hemos mencionado de la triada de la preeclampsia? El plan de trabajo, definitivamente, si hablamos de un gel, estamos hablando también ya de concluir el embarazo por la mejor vía o referir. Y concluimos entonces con el síndrome de gel, con esa tercera patología, indicando el concepto o la definición. ¿Qué es el gel? ¿No? Es un síndrome de hemólisis, como bien indican sus siglas, ¿no? Hay hemólisis, hay enzimas hepáticas elevadas, hay plaquetopenia. Entonces, este síndrome hemolítico que se va a identificar o a determinar con un frotis sanguíneo microangiopático en pacientes gestantes y también en la etapa del posparto, puede presentar, como bien sabemos, una complicación grave de la preeclampsia. Sin embargo, esta relación es cuestionada por la evidencia reciente de que estas patologías pueden tener etiologías diferentes, ¿no? La multiparidad y la edad pueden contribuir a un riesgo mucho mayor y se ha observado que dentro de la parte genética también hay una mayor predisposición a poder desencadenar lo que es un síndrome GEL. ¿Qué factores de riesgo consideramos en esta tercera patología que es parte también de lo que es la preeclampsia, de la complicación más que todo, para ser claros, ¿no? Antecedentes obstétricos, historia previa de preeclampsia o eclampsia de la paciente. Síndrome GEL en gestación anterior. ¿Cuánto es el riesgo de recurrencia? De un 19 a 27% de recurrencia. Y embarazo múltiple, ¿no? Como parte de los antecedentes obstétricos que están dentro de los factores de riesgo a considerar. ¿Qué otros factores consideramos? La edad, ¿no? Siempre es un factor. Edad materna avanzada, más de 35 años, 40 años, raza blanca, índice de masa corporal elevado, específicamente que presente de 30 a más, indicando un grado de obesidad. Antecedentes médicos, ¿no? Hipertensión arterial crónica. Tal vez la paciente tiene una mamá también con hipertensión arterial crónica, condiciona también dentro de esta lista de factores de riesgo. Diabetes mellitus pregestacional, enfermedad renal crónica, trombofilias o enfermedades autoinmunes, que como bien conocemos está lo que es el síndrome antifosfolipídico y el lupus eritematoso sistémico. Factores genéticos y familiares, tenemos los antecedentes familiares de preeclampsia y síndrome GEL, como también algunas variantes genéticas que van a estar relacionadas con la angiogénesis y la función endotelial, ¿no? ¿Recuerdan estos dos términos? Angiogénesis y función endotelial. Cuando hablamos de la fisiopatología, que justamente este desequilibrio, ¿no? O esta alteración que se da particularmente entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, donde hemos mencionado lo que es el SFLT1, el factor de crecimiento, ¿no? Que son producidos por la placenta, esta alteración que se va a dar sobre estos factores va a desencadenar este cuadro fisiopatológico, este daño endotelial, ¿no? Esta disfunción que se va a presentar es el resultado de estas patologías que estamos mencionando. ¿Qué factores obstétricos también están dentro de la relación? Tenemos pacientes con preeclampsia con criterios de severidad, retardo del crecimiento intrauterino, desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Otros factores a considerar. Muy bien. Entonces, ya mencionando los diferentes factores de riesgo, en el caso del síndrome GEL, que es el que estamos revisando ahora, conozcamos su etiología, que es importante también. La etiología
No es totalmente clara, al igual que la preeclampsia cuando hablamos y mencionamos que es de origen multifactorial. Sabemos que es un trastorno inflamatorio sistémico que es mediado por una cascada de complemento y va a estar relacionado definitivamente con la preeclampsia y la eclampsia. En la mayor parte de los casos, hasta en un 70 a 80%. Pueden darse por factores genéticos que van a estar relacionados con los factores angiogénicos, factores inmunológicos, que es por una desregulación o alterada respuesta al trofoblasto, y factores de riesgo materno, que dentro de ellos, como bien hemos catalogado, a la edad materna avanzada, a la obesidad, a la hipertensión arterial crónica, a las enfermedades autoinmunes y haber tenido historia previa de preeclampsia o de GEL. Bueno, la fisiopatología ya sabemos cómo se desencadena, es muy similar en el caso de la preeclampsia, al igual que el GEL, así que esto simplemente vamos a avanzar. La parte histológica, ¿no? Que también hemos indicado como un preámbulo en la primera y segunda sesión, que se va a dar por una presencia de quistocitos o células en casco, ¿no? Esa característica van a tener. ¿Y dónde se va a presentar? En un frotis de sangre periférica, el cual va a poder determinar lo que es el diagnóstico de anemia hemolítica microangiopática o la famosa DHL. ¿No? Pero estos datos, esta información particularmente, estimados obstetras, que estamos mencionando en relación al GEL, es más que todo para conocer, porque el dominio y el estudio en sí lo realiza ya la parte laboratorial y asimismo también la parte ya vendría a ser ya de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, pero igual nosotros como obstetras tenemos que conocer, ¿no? No hay que quedarnos atrás tampoco en la información. Entonces, para abarcar un poquito más acerca de la histología, ¿no? ¿Qué nos indica la histología? A nivel hepático, porque sabemos que el GEL se caracteriza dentro de la clínica en el cual la paciente me refiere dolor persistente a nivel del flanco derecho, ¿no? El cual me va a condicionar, como bien conocemos, a la distensión de la cápsula de Glickson, ¿no? Y esta distensión de la cápsula de Glickson me va a dar como resultado a que se presente una hemorragia interna y si no se realiza nada de manera a tiempo, por así decirlo, se va a presentar una hemorragia y se rompe el hígado, ¿no? Una rotura hepática. Muy bien, seguimos. Entonces, dentro de la historia clínica del paciente, las pacientes generalmente tienden a ser multíparas o mayores de 35 años. Suelen presentarse entre los casos en las semanas 28 y 37 de gestación o en el posparto inmediato, dentro de los 7 días posteriores al parto. En la exploración física, los pacientes pueden tener hipertensión con valores de 140/90, como también pueden presentar cuadros de ascitis, ¿no? Que justamente se estipuló y se mencionó en el caso clínico como preámbulo a este tema. Dolor. ¿Dónde va a ser el dolor? En el cuadrante superior derecho. Va a haber una posible presencia de ictericia, por eso las bilirrubinas totales y fraccionadas van a estar elevadas, van a estar alteradas dentro de este perfil. Y puede presentarse también alteraciones visuales condescendientes a lo que es un daño ya neurológico y también con una alta posibilidad de un daño a nivel del nervio óptico. Signos y síntomas entonces del síndrome de Gell. Generalmente la frecuencia de varios signos y síntomas pueden aminorar los riesgos de poder presentar lo que es preeclampsia, que ya conocemos, que es el tema de la hipertensión, proteinuria, náuseas y vómitos, dolor abdominal y que el sistema nervioso central esté alterado. Pero particularmente en el caso del gel, por eso lo hemos mencionado con una flechita, ¿no? Específicamente, ¿qué es lo que queremos mostrar en base a este contenido? Es la parte laboratorial, ¿no? Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia, ¿no? Las transaminasas elevadas, urea, creatinina, ¿no? Todo lo que conocemos como parte del perfil.
Signos y síntomas, ¿qué es lo que la paciente puede presentar? Náuseas y vómitos, ¿no? Ya está en el tercer trimestre, ya presenta más de 28 semanas, más de 30 semanas, y la paciente te refiere que presenta vómitos, náuseas, epigastralgia. Ya eso no podemos decir que es producto del embarazo, que es un cambio fisiológico. Tal vez sí lo podríamos hacer en el primer trimestre, ¿no? Que es cuando las náuseas se presentan con mayor incidencia por el aumento del HCG, pero ya en una edad gestacional avanzada, con este tipo de clínica, definitivamente no es algo que sea normal. Y acá también un dato importante a agregar que dice que se puede confundir con una enfermedad viral o un cuadro de hepatitis. Sobre todo si los niveles del aspartato y la lactato deshidrogenasa, que es la DHL, están notablemente elevados. El sangrado, que va a estar relacionado con la trombocitopenia, ¿no? En el caso de que la paciente presente petequias, epistaxis o hematuria, es muy inusual, ¿no? Pero de todas maneras se considera como parte de la clínica del paciente, que puede presentar, como tampoco puede ser el escenario de que no puede presentar. La morbilidad materna en estos casos es bastante grave, con una incidencia elevada. El sangrado hepático, ¿no? El famoso hematoma subcapsular que se va a formar a nivel del hígado y la ruptura, ¿qué es lo que va a desencadenar? Un dolor intenso, un cuadro de hipotensión, taquicardia, dolor a nivel del hombro, pecho, espalda o cuello. ¿Qué otra manifestación grave se va a presentar en ese escenario? Disnea o dolor al inspirar, náuseas y vómitos, que ya lo mencionamos, o distensión abdominal más allá de lo esperado por el estado del embarazo. Algunos casos del gel se van a complicar con la eclampsia y otro tipo de manifestaciones graves van a incluir también lo que es desprendimiento de placenta, lesión renal aguda, edema pulmonar y desprendimiento de retina. El CID también se va a asociar con desprendimiento, hemorragia periparto o insuficiencia hepática. ¿Cómo realizamos la evaluación diagnóstica? Ya dijimos el concepto, que es el GEL, ya hemos mencionado cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los exámenes que generalmente incluimos dentro del GEL, que son literalmente los mismos que se aplican para el tema de preeclampsia con criterios de severidad. Ahora veamos la parte del diagnóstico, ¿no? La evaluación diagnóstica en gestantes con síntomas característicos de esta enfermedad o que presenten una hipertensión nueva en la segunda mitad del embarazo o en la primera semana del posparto, sobre todo, hay que solicitar, estimadas colegas, toda prueba de laboratorio indispensable o necesaria para poder ya sea establecer o descartar el diagnóstico de GEL. Sobre todo con la clínica persistente que la paciente nos refiere, que es sobre todo el famoso dolor abdominal superior. Laboratorio. Entonces, ya abarcamos algo de la clínica. Vamos al laboratorio. Hemograma completo, frotis periférico, pruebas de función hepática, que dentro de ellos está la aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa y las bilirrubinas totales y fraccionadas. ¿Qué más se va a solicitar dentro de este perfil? Lo que es la creatinina. Veamos algunos criterios de laboratorio para conocimiento en relación a este diagnóstico. Dentro de ellos va a estar lo que es la clasificación de Ténesis, ¿no? ¿Qué nos dice esta clasificación? Que va a tener tres criterios diferentes para poder diagnosticar GEL. Al menos va a haber la presencia de hemólisis, que va a estar establecida por al menos dos de los siguientes factores. Frotis periférico con equistocitos, bilirrubinas séricas por encima de valor de 1,2, nivel bajo de la deshidrogenasa láctea
galáctica o mayor o igual a 2 veces su nivel superior de lo normal, anemia grave que no esté relacionada con pérdida de sangre. ¿Qué más? ¿Qué otro criterio vamos a considerar? Enzimas hepáticas elevadas, las aspartato que ya hemos mencionado, también por encima de su nivel normal, plaquetopenia, plaquetas por debajo de 100.000, y la Asociación Americana de Ginecobstetricia nos indica algunos requisitos para el diagnóstico también de GEL, ¿no? En donde el DHL muestra un valor mayor o igual a 600 unidades internacionales, que los niveles de las aminotransferasas se eleven más del doble del límite superior de lo normal y que, como bien ya conocemos, también que las plaquetas estén por debajo del valor de 100.000. Bien. Entonces, acá vean ustedes la clasificación de Mississippi, ¿no? Cómo ayuda a subclasificar a las pacientes con síndrome de Gel de acuerdo a su categoría. Clase 1, si las plaquetas están menos de 50.000, el DHL está más de 600 y las aminotransferasas están mayor o igual a 70. Clase 2, ¿no? De Mississippi, si las plaquetas están más de 50.000 pero menos de 100.000. De la misma manera, la deshidrogenasa láctica mayor a 600 y las aminotransferasas, ¿no? De esa manera lo clasifico. Veamos el síndrome de Gel completo. ¿En qué consiste? Se va a diagnosticar cuando se cumplen tres criterios clásicos: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia. Generalmente, este síndrome de Gel completo va a cursar con una gravedad bastante marcada y sobre todo porque el riesgo de complicaciones a presentarse van a ser la coagulación intravascular diseminada, cuadros de hemorragia y una falla multiorgánica ocasionando como fase final lo que es la muerte. Síndrome de Gel incompleto se diagnostica cuando existe solo una o dos de las tres alteraciones principales. ¿Cuáles son? Hemólisis aislada, trombocitopenia sin alteración hepática y alteración hepática con plaquetas normales. Estos casos pueden progresar hacia un cuadro completo en el cual se van a considerar parte del espectro del gel, ¿no? Como bien está aquí entre comillas, y requieren una vigilancia estrecha. Otras clasificaciones útiles que debemos conocer nosotros, ¿no? La clase 1, 2 y 3 de Mississippi en relación a la presencia de plaquetas. Menor a 50.000, de 50.000 a 100.000, clase 2, y de 100.000 a 150.000 lo vamos a determinar en una clase 3 de Mississippi para lo que es referente al síndrome de Gel. El diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué podemos confundir con este síndrome? Puede darse también un cuadro de hígado graso agudo de lecho que nos puede hacer confundir con una púrpura trombopénica, una microangiopatía trombótica, ¿no? Que va a estar también relacionado al tema gestacional. ¿Qué complicaciones se presentan en el gel? Eclampsia, desprendimiento de placenta, definitivamente la cesárea, trombosis recurrente, rotura o hematoma hepático, insuficiencia hepática y infarto cerebral. Hemorragia cerebral, edema pulmonar son otras de las complicaciones a considerar. Lesión renal, ¿no? Porque sabemos que la principal complicación renal va a ser la endoteliosis glomerular, ¿verdad? Recordando un poquito cuando hablamos de preeclampsia, ¿no? La principal complicación de lo que es la parte hepática es la rotura hepática, ¿no? Entonces, y eso es la causa principal por la cual los pacientes fallecen. Infección, sepsis, desprendimiento de retina, sangrado periparto o muerte materna. Así como hay complicaciones maternas, también hay complicaciones fetales. Lamentablemente, una paciente con un diagnóstico de síndrome de Gel, hay una alta
posibilidad, ¿no? que pueda terminar su bebé en un óbito, ¿no? Muerte perinatal. Restricción de crecimiento intrauterino, nacimiento prematuro, trombocitopenia, leucopenia, ¿no? Como también síndrome de dificultad respiratoria. ¿Qué tratamiento se realiza para lo que es el síndrome GEL? El único tratamiento, al igual que la eclampsia, es finalizar la gestación, ¿no? A diferencia que la eclampsia manejamos el sulfato de magnesio. También va a depender mucho de la estabilidad materna y el estado fetal, ¿bien? Y sobre todo de lo que es la edad gestacional, ¿sí? Creo que por ahí alguien tenía su audio prendido. A ver, creo que alguien tiene su audio prendido. Si tienen alguna pregunta, colegas, pueden realizar su intervención por el chat. Bien, por ahí creo que alguien tenía su micrófono. Bueno, bien. ¿Qué medidas iniciales vamos a presentar como parte del tratamiento? Hospitalizar al paciente, ¿no? Como bien mencioné, generalmente el manejo, el diagnóstico, ¿no? de esta complicación bastante grave lo realiza la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios, ¿no? Personal, en este caso están los médicos de UCI y personal de enfermería también. Monitorización materna, accesos venosos, líquidos endovenosos también con restricción moderada. Parte del protocolo para la estabilización materna es controlar la hipertensión arterial, hacer un monitoreo continuo de la PA, con el uso de ciertos fármacos para tratar de manejar la hipertensión arterial, sobre todo lo que es el uso del nifedipino vía oral. Para prevenir la eclampsia se da el sulfato de magnesio como dosis de carga de 4 a 6 gramos endovenoso y la dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora, como para recordar. Realizar la transfusión de plaquetas si es menor a 20.000 o menor a 50.000 con sangrado o necesidad de cesárea. Realizar el uso de corticoides para maduración fetal, sobre todo si estamos hablando de embarazos menores a 34 semanas. ¿Correcto? La finalización del embarazo, ¿no? Se indica simplemente cuando hablamos de un gel completo diagnosticado, que hay un deterioro materno o fetal, o una edad gestacional mayor o igual a 34 semanas. Cuando estamos frente a una gestación menor de 34 semanas, como bien menciona acá, si la mamá, ¿no? la gestante y el feto están estables, administrar corticoides para madurar el pulmón y finalizar en las siguientes 24 a 48 horas. Y si está inestable, obviamente, por lógica hay que finalizar inmediatamente el embarazo sin importar la edad gestacional. Bueno, acá está parte de los medicamentos que se usan, que ya lo hemos mencionado. El manejo del gel, así como les mostré hace unos minutos el manejo de la eclampsia, también les dejo este fluxograma para que ustedes también lo revisen y lo tengan como parte del material en lo que es referente al manejo del gel. En el caso del posparto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Cómo es el parte del tratamiento del gel? Ya no es necesario en este caso considerar el estado fetal, ¿no? Porque obviamente el bebé ya nació, pero generalmente el tratamiento que se va a dar en el caso del posparto es la parte hepática, porque pueden aparecer inicialmente en este periodo. Entonces aquí vemos parte del manejo, ¿sí? ¿Ya? La prevención, el soporte, ¿no? La falla en caso de falla renal, si en caso de hemorragia hepática, que eso ya más considerado de la parte del manejo médico. ¿Qué complicaciones se pueden dar en el puerperio? También coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, ¿no? Hematomo, ruptura hepática, hemorragia intracerebral o edema agudo de pulmón. Este es un estudio clínico que se realizó también en relación al síndrome GEL. Fue de una revista colombiana de obstetricia y ginecología del año 2020. Ahí se los dejo también para que ustedes puedan revisarlo. La prevención del gel también lo vamos a manejar con el tema de la aspirina y con lo que es el calcio. Bien, recordemos que la aspirina
a dosis baja va a inhibir la síntesis del tromboxano y mejora la perfusión útero-placentaria. ¿En qué se indica? En gestantes que tengan factores de riesgo, ¿no? Ahí está la dosis. Vean ustedes la dosis que me indica la COP, la Asociación Americana de Ginecobstetricia, la dosis que me indica la Organización Mundial de la Salud. Cuando inicio lo que es el manejo con la aspirina, ideal antes de las 16 semanas, hasta cuándo realizo el tema de prevención y cuál ha sido la evidencia. En el caso del calcio también, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es la dosis que me indica, sobre todo la OMS, y también que lo manejamos en el MINSA, ¿verdad? Porque sabemos que parte de la atención prenatal brindamos el calcio en presentaciones de 2 gramos, ¿no? Bueno, el MINSA tiene en presentación de 500 miligramos, pero sabemos que la dosificación que debe ser administrada a las gestantes es de 2 gramos. Un flujograma de la clave azul que creo que todos en su establecimiento de salud lo tienen en diferentes ambientes, ¿no? Y que eso no hay que olvidarnos. Y asimismo también otro fluxograma como parte del material que me muestra el manejo, el monitoreo y la estabilización de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Bien, aquí se los dejo. Y para cerrar ya esta última sesión del curso, estimados colegas, ¿no? Les estoy presentando aquí, perdón, lo que son algunos casos clínicos en relación al síndrome G. ¿No? A ver, veamos. Nos dice, por ejemplo, de una paciente de 34 años, es una paciente con una gesta 2, perdón, de 34 semanas. Consulta por dolor a nivel en el hipocondrio derecho, cefalea intensa y visión borrosa. Al examen físico, vean ustedes presión arterial de 170/110, edema y miembros inferiores, laboratorio plaquetas de 75.000, ¿no? Las aminotransferasas de 120, de 98 y la deshidrogenasa láctica de 750. ¿Qué nos dice? Y ese es mayor de 600, definitivamente es un valor alterado. Y el plus, ¿no? Los equistocitos en frotis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál sería la clasificación de Mississippi que hemos mencionado de acuerdo a los resultados expuestos? ¿Y cuál sería la conducta obstétrica más adecuada, no? Bueno, definitivamente estamos frente a un síndrome de gel completo. ¿Por qué? Porque hay hemólisis, hay enzimas hepáticas y hay trombocitopenia. ¿Qué clasificación, de acuerdo a los valores que nos muestran aquí, sería la clasificación 2? ¿Por qué? Porque las plaquetas están entre un valor de 50.000 y 100.000. ¿Qué se realiza? Se finaliza la gestación para poder estabilizar a la madre con sulfato de magnesio, posteriormente antihipertensivos y brindar lo que es soporte hematológico. Siguiente caso. Paciente primigesta de 19 años, 32 semanas, acude por náuseas, vómitos y malestar general. Y vean, ya tiene 32 semanas, ya no estamos hablando del primer trimestre. Examen físico, PA 150/95, sin convulsiones, laboratorio, plaquetas 110.000, aminotransferasas de 85 y 70, DHL o deshidrogenasa láctica de 500 y bilirrubina normal. Pregunta, ¿qué cuadro corresponde de gel? ¿Es un gel completo o incompleto? ¿Qué riesgo existe en este tipo de caso? ¿Y cuál sería el siguiente paso a nivel de la conducta terapéutica? ¿No? Entonces estaríamos hablando en este segundo caso clínico de un caso de gel incompleto. ¿Por qué? Porque no hay hemólisis, solo las enzimas hepáticas están elevadas y hay una trombocitopenia leve. ¿Puede progresar un gel completo? Sí, en cuestión de horas o días. ¿Qué es lo que se debe realizar? Hospitalizar al paciente, iniciar vigilancia materno-fetal, brindar el uso de sulfato de magnesio y corticoides para realizar lo que es la maduración fetal y finalizar la gestación de acuerdo a la evolución de la paciente. Y para cerrar con este caso número 3, tenemos una paciente de 28 años que ya es puérpera,
de 12 horas post cesárea, perdón, de 36 semanas, que ha sido por preeclampsia severa. Los síntomas de esta paciente es dolor epigástrico, vómitos, palidez. Al examen físico tiene una PA de 160/100, oliguria, y en laboratorio sus resultados son los siguientes. Plaquetas 40.000, aminotransferasas de 300 y 220, deshidrogenasa láctica de 900 y los equistocitos también presentes. ¿Qué diagnóstico se plantearía? ¿Cuál es la diferencia respecto a los dos casos presentados anteriormente? ¿Y qué medidas terapéuticas se deberían instaurar en este tipo de escenario? Bueno, haciendo las respuestas respectivas, estaríamos frente a un síndrome GEL posparto completo, ¿no? De acuerdo a la clasificación indicada, es una clasificación de Mississippi de clase 1 porque tiene plaquetas menores a 50.000. El cuadro clínico aparece después del parto, sí, hasta un 30% de los casos que ocurren justamente en esta etapa del puerperio. ¿Y qué se debe realizar? Ingresar a UCI, ¿no? Definitivamente. Realizar el manejo con el sulfato de magnesio hasta las 24 horas posparto, ¿no? Control de hipertensión, transfusión de plaquetas y la vigilancia de las posibles complicaciones hepáticas y renales que se pueden presentar. Bueno, y para terminar entonces, estimados colegas, ¿qué podemos conllevar como conclusiones en base a esta tercera patología en mención, que definitivamente es considerada una parte del espectro de la preeclampsia, ¿no? Que se caracteriza por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y trombocitopenia? La incidencia, felizmente, es baja, de un 0,2 a un 0,9% de los embarazos, pero tienen una alta tasa de morbimortalidad materna y perinatal si en caso no se diagnostica y maneja oportunamente. Puede presentarse tanto en una gestación avanzada como en un puerperio temprano. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, pero más que todo a nivel laboratorial, como bien mencionamos, ¿no? En base a la clasificación de Tenis y de Mississippi, como hemos indicado también. La fisiopatología involucra, al igual que la preeclampsia, una disfunción endotelial, microangiopatía, alteración de la angiogénesis placentaria, y el tratamiento es finalizar la gestación acompañada de una medida de estabilización materna y sobre todo la parte preventiva, ¿no? Que nos orienta como primer paso a la preeclampsia mediante el uso de la aspirina a dosis baja y la suplementación de calcio en gestantes de alto riesgo. Las recomendaciones, si nosotros sospechamos del gel en toda paciente o puérpera que tenga dolor a nivel del hipocondrio, náuseas, vómitos o malestar, especialmente si hay hipertensión, realizar el protocolo o la activación de la clave de emergencia. Solicitar laboratorios básicos, clasificar el cuadro de GEL, como hemos mencionado, para poder guiar la conducta y vigilancia del embarazo, finalizar la gestación, mantener el uso del sulfato de magnesio en las siguientes 24 horas posparto, ¿no? Y sobre todo, incrementar programas de prevención de preeclampsia en gestantes de alto riesgo con aspirina y calcio para disminuir el riesgo de esta enfermedad. Bueno, y eso sería todo en relación a este curso, estimados colegas. Hemos finalizado ya el día de hoy. Espero en realidad que haya podido brindarse los objetivos principales, ¿no? De esta manera en poder identificar lo que es la clínica, ¿no? El manejo, el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Que justamente era el título de este curso que hemos abarcado en estas tres diferentes sesiones. Muchísimas gracias por haber estado presentes el día de hoy. Uy, acá hay una pregunta, disculpen, a ver, vamos a responder esta pregunta. Una consulta, tengo una gestante de aproximadamente 30 semanas por fecha última de regla, antecedentes de preeclampsia hace 3 años, actualmente asintomática y sin signos clínicos de preeclampsia. En un establecimiento de salud 1.1, ¿qué exámenes de laboratorio recomendaría en este momento para detectar o vigilar el riesgo de desarrollar preeclampsia? A ver, si tienes una gestante de 30 semanas, colega, que ha tenido preeclampsia, como me indicas, no, supuestamente está estable, ¿no? ¿Qué es lo que yo haría para empezar?
Estás en un establecimiento 1-1, en un establecimiento 1-1 no hay médico. Entonces, esta paciente de por sí tienes que referirla, ¿no? Referirla por consulta externa para que siga realizando sus atenciones prenatales en un establecimiento de mayor resolución, ¿no? Porque obviamente eso es una paciente con factores de riesgo, y es un embarazo de alto riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrías que realizar, aparte de solicitar exámenes de laboratorios, para que ya los controles y la atención médica ya tenga que ser también dada por un especialista. Bien, ok. Ya toda la información después está en el material, no se preocupe. Muy bien, colegas, muchísimas gracias nuevamente por haber estado también presentes el día de hoy, más que todo porque sabemos que es feriado, ¿no? Pero gracias ante todo. Y bueno, ya les compartirán el material y todo lo que es referente al protocolo de las clases que han sido grabadas también en estas tres diferentes sesiones. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Nos vemos.